Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bueno, se acordarán de aquel videoprograma que hablaba sobre esta nueva generación que eran los Boomerang Kids o aquellos adultos jóvenes adultos que estaban regresando por las circunstancias actuales tanto económicas como pues sanitarias y algunas decisiones diversas que se han suscitado que quizás era un tema muy recurrente, más bien es un tema recurrente en América Latina o en países en vías de desarrollo, pero en el primer mundo se está dando mucho esto, donde prácticamente por lo que está sucediendo, pues bueno, todos estos sueños de independizarte, todos estos sueños de continuar pues tu vida emancipada, están viéndose frustrados y tienen que volver. Bueno, han salido un sinfín de artículos en varios medios de comunicación, pero me encontré con uno interesante de RT que habla sobre esto, cómo es que se refiere a uno en particular que se llama BuzzFeed, y aquí es como dice, mira, BuzzFeed está haciéndole luz de gas o gaslighting a los millennials para que vayan a vivir con sus padres eternamente, ya que Estados Unidos está creando una generación de dóciles jóvenes eternos. Es algo así. Yo sé que es fuerte, quizás un poco nos vaya a ser un poco complejo, ¿no? Intentar entender esta situación de lo que se refiere el autor si estamos en un país en vía de desarrollo o estamos atravesando una crisis que siempre estamos en crisis, ¿no? Vaya, México prácticamente de lo que yo llevo existiendo es un país donde siempre ahí viene la otra crisis y la otra crisis y bueno, nunca salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Pero es esto, o sea, es interesante ver un poco las perspectivas de lo que está comentando esta Helen Buczynski, porque dice cosas acertadas, hay cosas que sí, de cierta manera, estamos leyendo entre líneas que la economía de Estados Unidos está condenada al fracaso y que no va a mejorar. Es algo que está pasando en muchas partes del mundo. Y es que, por ejemplo, dice, mira, hay un nivel de giro que generalmente no se va fuera de la política. El medio, una vez conocido por sus listas esponjosas, ha intentado reformular la vida bajo el techo de los padres como una opción de vida pragmática, incluso deseable. Está lejos de ser el único esfuerzo de este tipo. El Financial Times declaró el mes pasado que mudarse con mamá y papá era genial y financieramente astuto. Mientras que el Independent anunció a principios de este mes que la medida a menudo ridiculizada era, en realidad, un acto de resistencia. Esta aquí se refiere a, mira, tal iluminación de gas, tal gaslighting de fuerza industrial sugiere una recesión larga y dolorosa por delante. Es programación predictiva, podemos decirlo así, amigos. Yo creo que ya saben un poco por dónde va todo esto. Y bueno, allí hay una película de hace un par de años muy buena, pero pone esto. A mí me puso a pensar en su momento, ¿no? Decía, es que qué duro. Y es la película de Transporting 2, cuando Renton termina regresando con su papá. Es una escena fuerte porque te pones en los zapatos de esa situación donde pues fuiste independiente, saliste, creciste, vaya, tenías una vida, pero que por X o por Z, por las circunstancias, por una mala jugada y demás, que termina regresando, ¿no? Es algo duro, es algo que prácticamente ha llevado pues a gran parte de la población hoy en día a tener que experimentar esto ya en su etapa adulta y bueno, creo que quizás los que no han salido todavía del nido de mamá por X o por Y no lo verían tanto así como personas que ya hemos salido. Es algo en lo que te pones a pensar, digo, y no es que sea una derrota como tal, pero como persona, como el ánimo que tú traes, las perspectivas de vida que tenías y demás, se pueden ver bastante frustradas, te puedes empezar a deprimir, vaya, es algo fuerte, es algo que se está dando y que bueno, es un tema a tratar en todos los gobiernos, en el sistema de salubridad, en el sentido de, ¿sabes qué? Se necesitan psicólogos, se necesitan personales de la salud que puedan atender este tema psicológico en muchas personas. Pero en este sentido, volviendo al artículo, lo que comenta, porque yo sé que es una cuestión y que quizás dices, bueno, es que
Pablo, es que no hay de otra, ¿no? Hay mucha gente que va a tener que volver, hay mucha gente, hay muchos negocios, muchos restaurantes, principalmente del área de servicios. Todo lo que está relacionado con los servicios, con la hospitalidad, con lo que son los restaurantes, vaya, todo eso pues se ve muy afectado. Gran parte de la población en muchas partes del mundo se dedica a ello y obviamente con esto pues tienen que regresar quizás ya no en donde vivían antes, ya no en algunas ciudades, porque pues ya no hay este trabajo. Entonces es regresar al núcleo, regresar a la casa de padres. Y bueno, aquí dice, mira, envuelta en neoglosismos cursis como adultez, la expectativa de ser independiente y de asumir la responsabilidad de la propia vida se está impulsando cada vez más hacia la mediana edad, o se pospone indefinidamente, creando una población de niños permanentes incapaces de luchar por sí mismos. Y bueno, en el artículo de BuzzFeed nos relata, por ejemplo, la de un joven que es neurótico de Baltimore, que tiene buen empleo, que le va bien, que está contento y todo, pero cuando empezó toda esta situación, empezó a quebrarse, ¿no? Dijo, es que ¿sabes qué? Me regreso con papá, simplemente porque vi un ratón en su apartamento. Sí, yo cuando lo leí me quedé así como... ¿Cómo por un ratón te vas a regresar a casa de tus papás, no? Bueno, un poco más ahí, o sea, es como dicen, ¿no? Los problemas del primer mundo. Pero así va poniendo estas cosas. Pero vean cómo va siguiendo, porque mira, dice... declarando como una señal de que debo irme, deja todo y regresa a casa con mamá en los suburbios. Si bien los nuevos arreglos de la vida de Ryan le permiten pagar su automóvil y la deuda de su tarjeta de crédito, admite que se siente solo y sin nadie de su edad regresando con papá. También la autora de ese artículo de BuzzFeed es una persona de 38 años, es una señora que también busca refugio con su anciana madre luego de sufrir un ataque de pánico durante este encierro. Entonces aquí dice, mira, no ha perdido su trabajo, ni se ha enfermado, ni siquiera ha perdido algún familiar, algún amigo por causas de lo que estamos pasando, sino que simplemente es porque no quería tener otra comida en solitario. Esto le empujó al límite, pero aquí, y lo que dice la autora de RT, es que mira, aquí el gaslighting se está intensificando. Porque la autora huye de sus problemas y dice que se siente resistente y versátil, que nuestra sociedad occidentalizada que pone la independencia en un pedestal y que ese es el problema, ¿no? Ahí justamente te están poniendo esto como que no te preocupes, ¿no? Olvídate de ser independiente, olvídate de los problemas, si te sientes así, regresa luego y bueno, no te vuelvas a caer, regresa. Ponte rueditas en la bicicleta, prácticamente es lo que están diciendo. Y ojo, una vez más, se diferencia muchísimo esto con las realidades de los países en vías de desarrollo. Pero quiero que vean por dónde van, porque la situación económica, amigos, es seria en todo el mundo. Dice, mira, también hay una mujer de 40 años que también vive con sus papás. Dice, mira, creo que las ideas occidentales, porque ella es de Medio Oriente, y particularmente estadounidenses, de lo que constituye esta edad adulta son demasiado estrechas y solo ayudan a una maquinaria capitalista. Y termina romantizando, ¿no? Porque obviamente es diferente la cultura y digo, es un poco similar en el sentido como se vive en Latinoamérica, donde el núcleo familiar es más importante, donde por lo general, pues sí, efectivamente, tarda más por las circunstancias económicas en que los jóvenes, creo que la edad promedio en que se emancipan los jóvenes hoy en día es entre 27 y 28 años, más o menos por ahí tengo la cifra, pero no, eso ya era de hace años. Yo creo que ahora quizás va a ser después de los 30 y tantos años, pero algo así, ¿no? Y ella dice, mira, es que ustedes prácticamente han sido engañados a pensar que es normal vivir por su cuenta. Entonces fueron engañados por esta cultura paternalista o más bien patriarcal que le llaman, ¿no? Pero aquí está ocurriendo lo contrario, porque si se espera que los millennials y que la generación Z vivan bajo el techo de sus padres, los empleadores pueden salirse con la suya pagándoles incluso menos, porque después de todo no tienen que pagar alquiler y probablemente no tengan hijos que cuidar y siempre pueden pedir prestado el auto de
de mamá o de papá si tienen que ir a alguna parte. Los jóvenes adultos que viven como niños perennes comenzarán a verse a sí mismos de esa manera, volviendo a establecerse en el papel de dependientes, entre comillas, a una edad en la que deberían de exigirse más de sí mismos, de sus empleadores e incluso de sus gobiernos. Es una situación en donde pues lo hemos visto y prácticamente, ¿qué será? La cultura pop de los fines de los 90, inicios del 2000 y vaya, se ha acentuado y se ha incrementado en que pues ¿cuál es? El primar siempre la eterna juventud, la infantilización social, como que todo esto ya nos lo iban preparando anteriormente para una situación como la que se venía. Y dice, mira, hay una lectura más cínica aquí, en donde estas porristas de desarrollo detenido destacarían que fomentar la autoinfantilización corta la rebelión de raíz, y a medida de que los estados y ciudades estadounidenses y países de todo el mundo se apoderan de poderes nuevos y sin precedentes al amparo de esta situación del virus, ayudar a tener una población indefensa y dependiente para evitar reacciones violentas. Ojo, porque prácticamente es lo que pasa. ¿Qué pasa con estos chavos, bueno, adultos, vamos a ponerlo? Hikikomori, o aquellos que se la viven en los videojuegos, aquellos que son los eternos estudiantes, aquellos que por X o por Y siguen en casa de papá, ¿no? Sin querer hacer algo por la situación. Bueno, obviamente es una gente menos reaccionaria, menos propensa a levantar la voz, porque están en una burbuja, viven en un castillo de cristal, están ahí dentro, protegidos por mamá y papá. Y es más cómodo quedarse en casa viendo Netflix, esperando la nueva serie, que llegue la siguiente semana para ver el nuevo capítulo, que ya va a salir el nuevo videojuego, tener una frazada calientita, un chocolatito, y ya, ¿no? Así, en lugar de salir por tus derechos. Bueno, aquí el estado policial que se ha impuesto ahora por esto, se ha tratado de posicionarse como un padre sustituto, protegiendo a las personas, manteniéndolas encerradas en sus hogares, prohibiéndoles socializar con cualquier medida. Si los adultos jóvenes ya están regresando a un estado infantil bajo el techo de sus padres, convencerlos de que adopten un estado paternalista es muy sencillo. Entonces aquí está habiendo un retroceso en este sentido, y como lo admite incluso BuzzFeed, que cita al terapeuta familiar cuya cliente millennial acude a ella para lidiar con estas situaciones de las crisis de identidad que experimentan regresar al nido previamente vacío. Pero el mensaje del artículo y muchos otros similares es que no te preocupes, que no resientas esta regresión, que no lo veas mal, que así va a ser la vida para siempre. Que vas a estar manteniendo a salvo a todos cerca de ti, que todo va a estar bien, que no vas a tener una cena solo noche tras noche, y que, ¿sabes qué? Que puede ser grandioso, pero debe de ser solamente eso suficiente para que te sientas contento. Entonces la traducción es: la resistencia es inútil, y es sorprendente que las tasas de depresión se hayan pues más que triplicado en el año en Estados Unidos. Así termina esto, amigos. Es una donde pues te das cuenta que la infancia eterna es la nueva edad adulta, que la independencia es un obstáculo para la felicidad, la libertad es la esclavitud y quedarse en casa. Eso dice, amigos. Y como les comento al final, porque yo sé que mucha gente me va a decir: Pablo, pero ¿cómo quieres, no? Si no hay dinero. Y sí, efectivamente es lo que les comento. Y quizás el caso de Latinoamérica es totalmente distinto, ¿no? Por situaciones distintas, pero en el primer mundo es hacia donde se dirige. Ya lo estamos viendo. Salieron las nuevas cifras, por ejemplo, en Gran Bretaña, que ahora sí están en una verdadera depresión económica, más bien una recesión económica muy fuerte. Cayeron en cerca del 23% su economía ya en el primer semestre del año. Es una situación sumamente compleja, una situación donde se viene un desempleo masivo, y eso es el primer mundo. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esta clase de artículos, es una cuestión que sí, dices, bueno, pues es que se necesita pues decirle a la gente, ¿no? Efectivamente, pues no hay de otra.
Pero lo que te pone a pensar un poco es, somos una sociedad de cristal. Somos una sociedad muy, muy delicada. Infantilizada sobre todo. Y ante esta nueva normalidad, por así decirlo, se vienen nuevas cuestiones así, en donde posiblemente ya no sea el objetivo de la gente, pues, seguir una vida normal, o dentro de comillas, lo que se dice normal, ¿no? Porque, ¿qué es normal? Pero esto de salir, independizarte, formar una familia, vaya, algo natural, ya no. Sino que ahora es, bueno, todos juntos, todos unidos por las circunstancias, por conveniencia, por X o por Y, y al final va a ser eso, una sociedad que no se va a rebelar, una sociedad más dócil, una sociedad que prácticamente finque sus frustraciones, sus emociones al mundo virtual, a la realidad virtual, al entretenimiento y al consumo de este, bueno, en mayor medida. Ahí está todo eso. Vean mis videoprogramas que he hecho sobre lo que significan estas redes, cómo te tienen, cómo prácticamente no puedes salir de ellas. Pero bueno, hasta aquí los dejo con esa pequeña reflexión. Y amigos, se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos en la noche. Cuídense y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.